Ya le- Recording is on. Entonces, quien reciba este mensaje, eh, que debe cambiar su nombre, entonces lo hace, ya les habíamos mencionado, desde la parte, si están desde un computador, desde un celular primero, como si fueran a enviar un mensaje en la parte inferior izquierda, ahí en el logo de mensaje, lo presionan y ahí de una les da la opción de escribir su nombre. Hay 3 personas que no lo han escrito. Si están desde el computador, entonces en la parte inferior derecha hay 3 puntos, lo seleccionan y de arriba hacia abajo la primera opción también les habilita poner el nombre para que luego sepamos pues quiénes son las personas que estuvieron. Bueno, muy bien, vamos entonces a ir iniciando para también aprovechar el tiempo que ustedes pues, nos han invitado para conectarse en este espacio. Entonces, nuevamente me presento, mi nombre es Miguel Ángel Gómez y la idea es que vamos a trabajar hoy alrededor del tema de cuáles son las claves importantes o la información necesaria para producir contenidos. Cabe mencionar pues que durante el desarrollo de los talleres que ustedes van a tener desde hoy, les vamos a brindar la información necesaria a nivel de temas y a nivel técnico para producir y manejar diferentes herramientas para que puedan producir contenidos alrededor de la información que les vamos brindando. Entonces, espérenme que estoy aquí compartiendo la pantalla. Muy bien. Para empezar con la presentación. Entonces, toda esta información es muy importante para que la tengan presente, ¿listo? Aquí vamos a tener unos espacios de comentarios, de participación. Trataremos que, por favor, sus comentarios sean inicialmente por el chat y ahí los iremos revisando, los iremos leyendo para avanzar pues, en esta información. Vamos a hablar específicamente de 3 enfoques, que son los enfoques de derechos humanos, el enfoque de género y el enfoque digital. Ustedes deben tener las que van a manejar bien y que nos van a ayudar a dar y a difundir. Ah, creo que dejó de compartir. Esperen un segundo. Por favor. Bueno, vamos a esperar a que la conexión de Miguel mejore. Ya seguimos con las preguntas. Un momento, por favor. Lau, ¿te parece si mientras la conexión de Miguel mejora, Dime. ir tomando la fotografía?
¿O esperamos que se conecten más personas? Sí, podríamos tomarla. Quiero también recordarles a quienes están conectando hasta este momento o quienes aún no han diligenciado la lista de asistencia. Por el chat les voy a enviar y no pueden conectarse o no pueden entrar al documento, pueden enviar sus datos por acá para poder diligenciar la lista de asistencia por ustedes. Entonces, bueno, para tomar la fotografía, les pido que prendan sus cámaras. Vayan prendiendo sus cámaras para poder tomar la fotografía. Listo. Luis Erazo ya la prendió. También Sebastián Morales. ¿Listo? Listo, Julián también. Bueno, por favor, invito a las demás también a hacerlo. A Marvel. Ah, bueno, Marvel no tiene. A Brainer. Raquel. A Viviana, A Viviana. Rosalina, Breiner, ¿Quién? Indira, Gilena. Indira, si estás por ahí, Gilena. ¿Tú cómo les ves, Julián? ¿Qué personas ves? Yo veo a Luis, a Indira, a Marvel, a Breiner no lo veo, a Dani la veo, a Julio César no lo veo, a Raquel te veo, pero como solo el cielo. Ahora sí. Sebastián, a Rosalina, a Eric, a Natalí, a Jesús Eduardo, a Juanpa Jaramillo, que te veo en dos cámaras con Red Compass, o son dos personas distintas. Vale. Viviana, a Miguel, a Alexandra la veo, a Lady también, a Gilena no, a Lisandra también, a Miguel no, a Miguel tampoco, a Solange no. Y yo, perdona, no he entendido ni la cama. Bueno, vamos a tomar la foto con los que estamos. ¿Listo? ¿Otra? Lau, ¿puedes prender tu cámara? Listo, entonces vamos a sonreír todos. Porfa. 3, 2, 1. Perfecto, muchísimas gracias. Ya, ya está tomada. ¿Quieres no prender la cámara? Ya podemos hacer otra fotografía. Bien. Bueno, estoy intentando compartir Tenemos un nuevamente la momento tras la presentación. con Miguel. Y si no. Okay. Listo, Miguel. Vale. Creo que no la comparte. Sales como una pantallita, pero no mi pantalla. Esperen un segundo. Ya tomamos la foto sin ti, Miguel. Ya intento igualmente compartirla. Dale. No, nada, no. Si tú puedes, dale y yo quito la mía aquí. Permíteme. Permíteme, lo intento para poder. A ver, a ver. Por favor, me indican si ven mi pantalla.
Sí, Laura, sí se ve. Sí, ya creo que ya se ve. Listo, tú me indicas cuando pase. Listo, bien. Entonces, pues bueno, ahora sí, arrancando. Habíamos proyectado también trabajar desde nuevamente la plataforma de hace 8 días. Entonces, si quieren, por favor, ingresemos, si les queda fácil y están en computador, ingresar nuevamente a menti.com. Ah, pero no, porque no puedo proyectar tampoco la presentación. No, hagámoslo solo por el chat. Sigamos aquí en la videollamada y vamos a hacer una lluvia de ideas. Nos van a comentar en el chat, por favor, 2 palabras relacionadas para ustedes con derechos humanos. Cuando oyen derechos humanos, que no vayan a hacer aunque derechos humanos ya son 2 palabras, otras 2 palabras que relacionen con los derechos humanos. Para ustedes, ¿cuáles pueden ser esas palabras más cercanas o más relacionadas? Nos las van escribiendo aquí en el chat de la videollamada y las vamos a ir conversando y revisando. ¿Vale? Cualquiera de ustedes. Bueno, Lisandra nos saluda con su nombre, pero entonces les pedimos ahí en el chat, sea en el celular o a través de el computador, también nos pueden ir compartiendo. Por ejemplo, aquí ya Jesús nos dice, muchas gracias Jesús, respeto y protección. Miguel nos dice inclusión e igualdad. Juan Pajaramillo nos dice, que sí le recordamos la pregunta, 2 palabras para ti relacionadas con derechos humanos, Juan Pablo. ¿Listo? Lisandra nos dice igualdad, libertad, muchas gracias. ¿Quién más se anima a compartir? Porque ya tenemos unas palabras ya seleccionadas, importantes alrededor de derechos humanos, para ver si coinciden con las de ustedes. Tenemos aquí, Juan Pablo nos dice, amor y dignidad. Julio César, personalidad y nacionalidad. Muchas gracias, Julio. Rosalina dice que es una facultad o un beneficio de las personas. Muy bien. Lady nos dice que es vida y salud. Natalie nos dice libertad y seguridad. Bueno, y antes había dicho leyes. Sebastián Morales dice oportunidad y respeto. Muchas gracias. Bien, quien falte, por favor, que nos comparta 2 palabras relacionadas con derechos humanos, que no sean estas 2 mismas palabras, por supuesto. 2 palabras, muy bien. Aquí Marvel nos dice respeto, libertad. Bien, ¿alguna otra participación que falte? Bueno, Natalie nos dice leyes y seguridad. Muchas gracias. Bien, vamos a ver si estas palabras que ustedes nos han compartido coinciden con las que les traemos hoy en la presentación. Entonces, si quieres, Laura, por favor, avanzas a la siguiente diapositiva. Claro. Breiner nos dice empatía e incorporación. Muchas gracias, Breiner. Entonces, miren, aquí en la presentación tenemos 5 palabras importantes y fundamentales a la hora de trabajar los derechos humanos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver igualdad. Bueno, aquí nos decía Gilena también, gracia y creación. Muchas gracias. Entonces, palabras importantes para ustedes tener en cuenta. Igualdad, libertad, justicia, paz y dignidad. Cada palabra que escuchamos aquí, cada una de estas 5 palabras, es, digamos, un principio que abarca un montón digamos, de prácticas, de pensamientos, de actitudes que hay que tener presentes, ¿sí? Este taller lo que busca es brindarles a ustedes, como les decía al comienzo, algunos temas a tener en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto, desarrollar los contenidos y pues colaborarnos con la difusión de los mismos. Entonces, aquí dice, por ejemplo, los derechos humanos son aquellos que debe disfrutar cualquier persona. Los tenemos por el simple hecho de ser humanos, ¿sí? Aunque existen otros derechos más allá de los humanos, que pueden ser derechos ambientales, derechos animales y otros derechos adicionales, ¿verdad? Entonces, avanza en la diapositiva, por favor, Laura. Entonces, es importante que todos estos derechos humanos, que son claves, que son importantes,
no, yo no sé si será mi señal, pero no actualiza. No sé si Laura, por favor, ya diste la siguiente. Eso, gracias. Entonces, como les decía, ninguna de estas, digamos, condiciones deben excluir la garantía de estos derechos, ¿no? Entonces, es un derecho por el simple hecho de ser humano, en el que todas las personas cabemos allí, sin importar la nacionalidad, la residencia, cómo se identifique, con qué sexo se identifique, a qué grupo étnico haga parte, qué religión o creencias tenga, o cuál es su lenguaje, su manera de comunicarse y expresarse. Es decir, todas las personas, sin excepción, tienen pues acceso de manera natural a estos derechos. Podemos decir entonces que los derechos son como estas condiciones mínimas para que cualquier persona pueda acceder a un desarrollo social, humano y digno, ¿no? Alrededor de las 5 palabras anteriores, que era igualdad, libertad, justicia, paz y dignidad. Ahora, en la siguiente diapositiva, Laura, por favor, encontramos unos principios específicos que hay que tener presentes a la hora de producir estos contenidos desde este enfoque. Es decir, todos los trabajos, los contenidos, las producciones que ustedes vayan a elaborar de aquí en adelante deben partir de estas acciones de tal medida pues que garantice el enfoque de los derechos humanos. Lo primero siempre con los derechos es indagar, ¿sí? Identificar qué está ocurriendo, cuál es la situación, cuál es la realidad, qué es lo que ocurre. Después de indagar y saber qué es lo que pasa, hay que informar. Esta información, que recibamos o que encontremos, pues alrededor de los derechos humanos, nos debe permitir o exigir que se garanticen estos derechos que encontramos que no están siendo garantizados y denunciar esa ausencia, ¿no? Denunciar, hacer visible que no se están cumpliendo estos derechos o que hay algunos vacíos en esa posibilidad de garantizarlos. Luego tenemos el espacio de fortalecer, que implica pues que si ya hay algunos derechos que sí se están garantizando, hay que mantenerlos y hay que fortalecerlos. Y dejamos un espacio abierto que sería otro, y es a ustedes cuál se les ocurre, que puede ser otro principio en esa garantía o en ese proceso de producción y de información alrededor de los derechos humanos. Para eso, en la siguiente diapositiva, les invitamos a redefinir a partir de lo que les he contado, para ustedes, ¿qué serían los derechos humanos? Entonces, en el chat, por favor, de la videollamada, nos van a escribir nuevamente, teniendo presente las palabras que les mencioné, los principios que les mencioné, para ustedes entonces, ¿qué serían los derechos humanos? En sus palabras, ¿sí? Deben ser pocas y cortas palabras en donde definan para ustedes qué son los derechos humanos y por qué son tan importantes a la hora de involucrarse pues, en este proyecto y también desde el trabajo previo que han venido haciendo en su vinculación, por ejemplo, con UNICEF. ¿Sí? Entonces, aquí ya estoy en el chat pendiente de sus comentarios, que nos comenten cuáles pueden ser para ustedes, cuál puede ser la definición en sus palabras de derechos humanos y por qué son importantes. Si alguien se atreve a decirlo a través de su voz y no escribiendo, pues puede habilitar su micrófono y aquí le escuchamos. ¿Vale? Están con mucha timidez. Entonces, nos comparten por favor sus comentarios, porque si quieres, Lau, regresamos un momentico las diapositivas para ver cómo la información y que con esta información puedan construir su respuesta. Ahí en el chat nos pueden escribir para ustedes, en pocas palabras, qué son los derechos humanos y lo pueden hacer opinando o a través del chat. Bueno, aquí ya se animó el primero. Nos dice Jesús Eduardo Paredes que los derechos humanos son los que nos rigen y sin ellos no tendríamos ninguna protección. Así es, Jesús. Muchas gracias por tu participación. Efectivamente, son
hay unos elementos de, como dice Jesús Eduardo, que rigen, ¿no? Y es que vienen también amparados a través de unas leyes, de unos tratados incluso internacionales, los cuales garantizan una mínima protección a todas las personas. Bueno, Gilena también se animó y nos dice Gilena que los derechos humanos para ella son las facultades a las cuales puede acceder la persona que le garantiza su bienestar y armonía con la sociedad y con la naturaleza. Esto es muy, si bien aquí estamos hablando de derechos humanos, como decíamos, veíamos al comienzo, hay otros tipos de derechos, ¿no? Derechos ambientales, derechos sociales también, bueno, hacen parte de la misma línea, pero ¿cómo se articulan para garantizar, como dice Yelena? Muchas gracias. Lady nos dice que son sistemas. Ok, muchas gracias. Es decir, ¿qué quiere decir que sea universal? Pues que en cualquier lugar del mundo, del planeta, del universo, cualquier persona en este lugar va a poder acceder y garantizar y debería exigir la garantía de esos derechos. Hola. Buenas tardes. Hola. Dice que no nos puede hablar por el micrófono, Bueno, vale, los derechos, pero ya nos mi comentaron. opinión de los derechos humanos es que son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna y son importantes ya que con ellos nosotros nos podemos defender de alguna u otra manera en alguna situación. Ajá, muy bien, gracias. ¿Quién habló? Que no alcancé a ver. Marbel Montiel Villadiego. Ok, Marvel, muchas gracias por tu intervención. Excelente. Yo también Igual chévere quería también, sí. dar mi opinión. Pero espera, antes de que hables, chévere también si aunque lo digan, lo escriban, lo dejemos ahí escrito para que también otras personas lo puedan leer más lento. Vale, Escuchamos listo. ahora sí, perdón. Es que como me encuentro La por acá en compañera una que finca, no es quería muy bueno el opinar. internet para escribir. Vale, Natalie, pero te escuchamos. Cuéntanos para ti qué son los derechos humanos. En realidad, para mí los derechos humanos es una forma en la que nosotros, Natalie. sí, Sí, Natalie, ahí se te estaba escuchando, es que Miguel le está fallando un poquito la conexión. bueno, vale, entonces continúo. Los derechos son quienes nos rigen a nosotros como personas, los que nos dan la fortaleza para dar a conocer nuestro color, nuestro sexo, nuestro idioma, nuestra religión, sin limitarnos a que podemos ser juzgados, sabiendo que hay algo que nos rige por la igualdad para todas las personas, sin importar quién sea. Por eso se le llaman derechos humanos, porque es para una persona humana. No importa quién sea usted, siempre los va a tener. Ok, Vale, solamente muchas quería decir gracias. eso. Vale, súper, no, excelente, muchas gracias. Voy a seguir leyendo aquí quienes nos pusieron sus comentarios en el chat. Eh, bueno, aquí teníamos a Lisandra que nos decía que, bueno, esto fue lo que, perdón, dice, son todos los derechos que tenemos los seres humanos por el solo hecho de existir. De una u otra manera nos brindan garantías. Así es, Lisandra, muchas gracias. Rosalina Zapata nos dice, es una condición que tienen las personas que los benefician al momento de relacionarse con los demás y que permiten protegernos de situaciones negativas. Muy bien. Rosalina, listo. Breiner nos dice, los derechos humanos son limitantes sociales para una buena armonía entre la sociedad. Bueno, habría que revisar aquí la palabra limitantes, si esa era la palabra que querías escribir. Bien, Julio nos dice, nuestro acceso a poder exigir nuestras necesidades como personas. Exactamente. ¿Sí? Cuando los conocemos, por eso es tan importante hacerlos visibles, que las personas puedan conocer cuáles son sus derechos para luego ahí sí exigirlos. Alexandra nos dice, los derechos humanos nos permiten disfrutar de una vida mejor, así es. Miguel dice, los derechos humanos son una herramienta fundamental para la igualdad y buena convivencia con la sociedad, siendo para la construcción de paz. Así es, efectivamente, para la paz, para el bienestar
son importantes los derechos humanos. Keila nos dice, los derechos humanos han sido libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el hecho de existir. Gracias. Red Compass nos dice que sí, así es. Muchas gracias. Sebastián Morales nos dice también que los derechos humanos son aquellas normas que nos ayudan a defender nuestra integridad, tanto física como psicológica, en cualquier lugar del mundo. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Gracias a quienes opinaron por el chat, por voz. Y vamos entonces a avanzar. Creo que aquí ya hay algunas claridades con sus definiciones. Vamos a avanzar entonces en la presentación con el segundo enfoque, que sería el enfoque de género. Entonces, para este enfoque, nuevamente les voy a pedir en el chat o si quieren hacerlo también hablando, no, regrésate por favor en la lluvia de ideas. Laura, ahí en el chat nos van a escribir desde la lluvia de ideas también 2 palabras para ustedes relacionadas con género. Cuando escuchan género o enfoque de género, ¿cuáles son las 2 palabras que les llegan primero a la cabeza, a la mente? Esas 2 palabras las vamos a ir aquí compartiendo para leerlas. ¿Listo? Para saber de dónde partimos, qué es lo primero que se imaginan o que les llega a la cabeza cuando se habla de enfoque de género. ¿Sí? Y a partir de allí vamos a revisar la siguiente información. Entonces, nuevamente puede ser en el chat, escriben las 2 palabras de aquí de la videollamada, o quien quiera también habilitar su micrófono para contarnos su opinión, lo puede hacer también. ¿Listo? Por ejemplo, aquí ya Viviana Rodríguez nos dice que para ella las 2 palabras relacionadas con el enfoque de género son equidad e igualdad. Muy bien, muchas gracias. Red Compass nos dice que es diversidad y sexualidad. Muchas gracias. Bueno, todos los comentarios, pero antes de que, mientras ustedes van poniendo sus respuestas, es importante mencionar que parte del proceso que vamos a tener, entonces, no solamente hay que tener el enfoque de derechos humanos, sino que además hay que sumarle este enfoque de género, que ya estamos aquí revisando. Rosalina Zapata nos dice que son características específicas. Bueno, Lisandra nos dice igualdad y respeto. Sebastián Morales dice igualdad y libre expresión. Gracias. Gilena nos dice clasificación y origen. Bueno, muy bien. Miguel nos dice sobre género libre. Si nos vamos dando cuenta en estas respuestas, mientras llegan las demás, palabras también muy parecidas a las que conversamos ahorita desde derechos humanos, ¿no? El tema de equidad, de igualdad, de diversidad, el tema de respeto, también ya lo habíamos mencionado, libre expresión. Todas estas palabras hacen también referencia a otras 2 palabras, que es equidad y orden. Natalie nos dice también identificación y respeto. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Comentar en el chat, también lo puede hacer con su voz. Bien, Lady nos dice, somos todas y todos, a partir de la biológica, supongo que es decir biología, entre varones y mujeres. Ok, muy bien, Lady, muchas gracias. Bien, no sé si volvemos entonces a la presentación, que en este momento no la estamos viendo, o yo no la estoy viendo, Laura. No sé si la podemos ajustar. Permítame, O intento yo nuevamente. Bueno, dale okay. Tú. Mientras tanto aquí, Alexandra también nos dice que para ella... Permíteme. Vale. Alexandra nos dice que para ella son diferencias entre diferentes actividades para hombres y mujeres. Maribel nos dice equidad, respeto. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios.
No, Lau todavía no proyecta. Qué pena con ustedes, creo que eh, el tema de la- de lo técnico como que se complica en estas horas de la tarde. Ahí lo bien. Bueno, qué pena con ustedes. También aquí yo tuve fallas y me sacó la red, pero ya regresé. Todavía no me deja ver la pantalla. No sé si ustedes la ven. Por favor, nos confirman en el chat. ¿Están viendo la pantalla? Bueno, dice Sebastián que no, que tampoco la ve. Si quieres, deja de compartirla y yo pruebo nuevamente con mi pantalla, Laura. Hola, ahí la estaba compartiendo, pero bueno, no la ven, la dejé de compartir. Ahí ya vemos, yo veo la tuya. ¿Están viendo la mía? Ah, excelente. Bueno, voy a continuar Sí. aquí. Listo, Ok. entonces, habíamos visto derechos humanos aquí, lluvia de ideas. Entonces, gracias por sus respuestas. Ahora, más o menos, vamos a ver qué tanto sus ideas se acercan a la propuesta de taller, a la propuesta que tenemos aquí en la diapositiva. Entonces, podemos ver que el enfoque de género, ¿sí?, parte primero de entender que el género es una construcción social. ¿Qué quiere decir que sea una construcción social? Quiere decir que el género lo construimos todas las personas que habitamos un territorio específico, que tenemos una cultura específica y que esa formación o esa construcción que tenemos en la sociedad, en la familia, en la escuela, en cualquier espacios, esta construcción define unos roles, unas actitudes y unos comportamientos que debemos tener las personas en nuestra realidad. Eh, esta diferenciación, digamos, de roles no es lo mismo para hombres y para mujeres, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la presentación tenemos que, por ejemplo, en la columna izquierda, que están los cuadros en morado, entonces vemos, por ejemplo, que en este caso lo femenino nos han enseñado que está mucho más ligado a, digamos, a lo privado, a la casa, a la familia, a las labores de cuidado. Nos han enseñado también que todo lo femenino está también relacionado con lo emocional, ¿sí? Con, digamos, mucho más desde la expresión, la emocionalidad, el sentimiento, ¿sí? Y cómo desde allí también pues, las mujeres van aprendiendo a cómo relacionarse, ¿sí? Por último, el último cuadro nos dice que también está relacionado con el tema de la obediencia, ¿no? Desde el servicio, desde la posibilidad también de las labores de cuidado. Desde allí nos han enseñado tradicionalmente cómo deben tener estos roles, esas actitudes y comportamientos, en este caso las mujeres, ¿verdad? En la siguiente columna, que son las azules, vemos entonces que los hombres, por el contrario, nos van enseñando más bien a estar en la calle, no en lo privado, sino en lo público, en este espacio donde más bien se deciden cosas, se toman decisiones y que nos movemos mucho más por la razón, más que por las emociones, ¿no? Le damos mucho más lugar. Ah, perdón, aquí me dicen que yo no estoy en las diapositivas. Ay, no, qué pena con ustedes. Espérenme a ver cómo lo podemos solucionar. Un segundo, por favor.
Yo estoy intentando también compartir mi pantalla, si la ven, Dale. me indican para... No sé si ya pueden ver mi pantalla porque ya la tengo compartida, estoy viendo la presentación. No, todavía no se ve. No sé si de pronto Juli, que está conectado, tenga acceso también y no la pueda proyectar. De pronto la conexión de él Yo sea la- un poquito más estable. Y eso. Aló. Sí, ah, sí, Miguel, dime. Hola. Sí, Juli, es posible, es que estamos teniendo como errores aquí técnicos con la proyección de la pantalla, entonces no sé si tú tengas una señal más estable. Yo te compartí ahí por el chat la presentación para Ujú. que no la puedas ir compartiendo. Creo que en este momento alguien la tiene compartida yo, ahí. Ah, pero mira que sí, eso ahí ya se ve una. sí, ya. O sea, ¿sigo compartiendo la mía? Ah, bueno, listo, no. Entonces, sí, porfa, devuélvete, devuélvete, devuélvete. Más, devuélvete más. Hasta, es que este ya es el último, eso ahí, perfecto. En ese de los cuadros morados, avanza, de cuadros morados y azules. Avanza. Avanza a la siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, siguiente. O sea, ¿cuál? ¿Esta? Ahí, esa es. Ok. Ahí va. Entonces, bueno, ahora sí, como les decía, eh, esta construcción de género depende de la familia, características generales de lo que han enseñado de alguna manera hacia lo femenino y hacia lo masculino, ¿sí? Es importante aquí tener presente que todos estos roles o toda esta formación es algo que se enseña y que se aprende, no es algo natural, ¿sí? Por ejemplo, habrán algunos hombres que sepan jugar fútbol, por ejemplo, pero no todos ni lo saben ni les gusta, ¿sí? Esto quiere decir que los hombres, por nacer hombres, no nacemos ya sabiendo jugar fútbol, sino que lo aprendemos. Y ese aprendizaje, pues parte de esa cultura y de esa construcción social en la que nacemos. Lo mismo las mujeres, nos han enseñado, por ejemplo, que las mujeres son mucho más hábiles para la cocina, para las tareas en el hogar y el cuidado, pero repito, esta información no es natural, las mujeres no nacen con estos saberes, sino que lo van aprendiendo. ¿En dónde? En la cultura, en la familia, en cualquiera de sus espacios que van creciendo y se van relacionando. Entonces, así como lo podemos aprender, pues lo podemos también aprender de otras maneras, de tal manera que no pues haya desigualdad entre hombres y mujeres. Avanza a la siguiente, Juli, por favor. Entonces, bien, en la siguiente vemos que, por ejemplo, quienes hacen parte de algunos espacios comunitarios, organizativos o incluso indígenas, sabemos que los proyectos de vida o los planes de vida a nivel personal, a nivel familiar y comunitario son mucho más viables o mucho más esperanzadores cuando hay equidad e igualdad dentro de las relaciones sociales. Entonces, es muy probable que si en ese plan de vida pues hay violencias, hay desigualdades, no podemos avanzar de la mejor manera en el desarrollo de nuestros proyectos, de nuestras organizaciones, y eso va dificultando de alguna manera todo digamos, el desarrollo en sí mismo de los planes y los proyectos. Entonces, avanza, por favor. Bien, en esta siguiente diapositiva, entonces, al igual que en el enfoque de derechos humanos, aquí les proponemos unos principios para tener en cuenta a la hora de elaborar y producir los contenidos. Entonces,
Lo primero es identificar, igual con los derechos humanos, saber cuál es la situación, cuál es la realidad, qué es lo que está ocurriendo, quiénes son las personas implicadas o cuál es la situación o incluso el conflicto, ¿sí? Y a partir de lo que esté ocurriendo, entonces, el siguiente es visibilizar. Visibilizar esa situación, haciendo evidente qué es lo que ocurre, ¿sí? Y cuál es la desigualdad que se está presentando. También es importante, en el siguiente, dice denunciar si hay algún escenario de violencia, de injusticia, de desigualdad, hay que denunciarlo, ¿sí? La siguiente es desnaturalizar. ¿Qué quiere decir esta palabra de desnaturalizar? Esto quiere decir que hay que quitarnos, digamos, de los imaginarios y de la mente este pensamiento de que es algo natural, ¿no? Por ejemplo, pensar que los hombres son, no sé, violentos por naturaleza, ¿sí? Como decir, no, todos los hombres son así porque nacieron así y son así. Entonces, ya vimos en la diapositiva anterior que todas estas prácticas y comportamientos no son naturales, sino que son aprendidos desde la cultura y desde el lugar en el que nacemos. Entonces, para poder desarrollar este proceso de producción de medios, hay que desnaturalizar también este tipo de prácticas que en últimas, si no las desnaturalizamos, pues profundizan pues en las desigualdades y en las violencias. El siguiente dice no reproducir estas desigualdades, ¿sí? A través del discurso, a través de las acciones, a través de los productos que se vayan a elaborar. Lo ideal y lo que les proponemos, por eso este es el primer taller tan importante, que lo tengan presente y no lo reproduzcan. Y también, al igual que el anterior, dejamos un espacio abierto para ustedes y es cuál puede ser ese otro principio para incluir el enfoque de género al interior de sus procesos. ¿Sí? En este caso, sus contextos inmediatos puede ser su familia, su espacio en el que están, sus relaciones al interior del hogar, de familiares con quienes se van poniendo en contacto y en relación pues, durante estos días. ¿Sí? Y para eso, entonces, en la siguiente diapositiva, nuevamente les hacemos una pregunta. Si quieren, esta también nos la comparten en el chat. Y es, bueno, no avanzable, Juli, porfa, le das la siguiente diapositiva. Y es cómo lo trabajamos. ¿Sí? Entonces, en el chat me pueden escribir para ustedes cómo creen que se puede trabajar este tema de enfoque de género. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para poner en práctica esos principios que veíamos anteriormente, de desnaturalizar, de informar, de denunciar? ¿Cómo creen que lo pueden hacer? ¿Sí? Ahí no lo pueden comentar. Nuevamente, quien quiera hacerlo también desde su opinión con voz, también puede activar su micrófono y decirlo. O incluso le agrego otra pregunta, no solamente cómo lo podemos trabajar, sino por qué creen que es importante o si esto ocurre o no ocurre en sus territorios. Sabemos que aquí hay personas de distintos lugares, en distintas pues, realidades y distintos contextos. Entonces, que nos comenten, por favor, cuáles son sus opiniones. Si es importante, si no es importante, por qué es importante y de qué manera podemos trabajar esto al interior de esos procesos que ustedes también llevan como líderes y como lideresas, en este caso también de UNICEF. Entonces, estoy pendiente aquí del chat mientras van escribiendo sus comentarios y también, nuevamente, quien quiera hacerlo desde voz puede activar su micrófono. Yo para hablar. Sí, dale, te escuchamos. Pues, o sea, desde mi perspectiva y pues también teniendo en cuenta pues, la situación que se está pasando en este momento, Sí. una de las formas para poder llevar a cabo como ese proceso, para llevar a cabo todo ese proceso, es aprovechando pues lo que son las nuevas formas de comunicación que se crearon a partir de lo que es la llegada del internet y las redes sociales. Ajá. Porque ahí es donde, de hecho, ahí es donde se mueve gran parte de la información. Entonces, utilizando a través de esas herramientas, empezar como a compartir información respecto a ese tema, llevándole a entender a la gente, pues, todo esto de la parte de género, los problemas,
y también llevarles a entender de que no normalicen estas cosas, o que si lo llegaron a hacer, si normalizaban, por ejemplo, hay algún tipo de pensamiento de este estilo, que lo dejen de hacer y que tomen en cuenta de que eso no está bien, y eso pues no permite como ciertas cosas dentro de una comunidad. Así es. Muchas gracias, Sebastián, por el comentario. Creo que también, pues, esa también es la esencia de este proceso que les hemos propuesto y que les hemos traído para ustedes, y es cómo a través de los medios de comunicación digitales y alternativos podemos entonces poner en práctica o poner en reflexión también en nuestras comunidades, en nuestros territorios, nuestros contactos y nuestras redes, estos temas tan importantes que en este caso hoy son algunos ejes, ¿sí? Que son como unos enfoques, ¿no? Cuando hablamos de enfoques, quienes de pronto han trabajado la fotografía, es como ese lente que le permite a uno agudizar lo que va a ver a través de la cámara. En este caso, en este proyecto, hoy queremos ponerle esos lentes, esos enfoques, para que ustedes digan, bueno, a partir de este momento, en la realidad en la que yo estoy, sea en mi casa, sea en mi colegio o las relaciones que voy teniendo desde el lugar que estoy, ya las empiezo a ver con unas gafas que me permiten ver el tema de los derechos humanos, si se cumplen, si no se cumplen, cómo se dan, y además en este caso de género, ¿sí? Ver las desigualdades que se pueden presentar a través de algunos roles, comportamientos o exigencias que nos han, pues, de pronto hecho creer que son naturales, pero que no, realmente no son naturales, y que desde nuestra práctica cotidiana la podemos ir pensando y cambiando. Muchas gracias, Sebastián, nuevamente. Aquí en el chat nos dice Jesús que, bueno, a mí me parece que se podría colocar en varias redes sociales o incluso hasta en la radio, ya que algunas personas no tienen los recursos. Bueno, aquí también nos hablan de otros medios para llevar estas reflexiones. Gracias, Jesús. Rosalina dice, es importante defender los derechos humanos en todo el país, ya que nos permite convivir en forma pacífica, respetando y aceptando las personas como son. Se puede hacer primero identificando cuáles son esos derechos que más se ven afectados en el territorio donde estamos. Así es. ¿Por qué les hablé primero del enfoque de derechos humanos y luego del enfoque de género? Porque este enfoque de género hace parte del enfoque de derechos humanos, ¿sí? Hablar de derechos humanos implica también hablar y reconocer las diversidades de género, las orientaciones sexuales y todas estas palabras que ustedes ya han venido mencionando alrededor de género. Muy bien, muchas gracias. Natalie Escobar nos dice, lo podemos trabajar de una manera creativa a través de los medios masivos de comunicación, teniendo en cuenta que la mayor parte de las personas usamos un medio de comunicación. Me parece muy importante trabajar este tema para la igualdad de oportunidades, tanto como el género femenino y el masculino. Muchas gracias. Miguel nos dice, a través de los medios digitales o páginas que divulguen e informen, también por medio de organizaciones que tienen como enfoque la igualdad de género. Así es, muy bien, muchas gracias. Y creo que a través de sus comentarios también ya hay unas pequeñas claridades alrededor del enfoque. Bien, a esta cámara que hemos llamado, que hemos hecho ahí como esta analogía del proyecto, ya le agregamos entonces el enfoque o el lente de derechos humanos, le pusimos otro enfoque mucho más, que nos ayuda a ver mucho más cerca desde el enfoque de género. Ahora le vamos a agregar otro enfoque, otro lente, que está en la siguiente diapositiva, Julián, por favor, que es el enfoque de étnico, ¿no? El enfoque diferencial. Entonces, en esta lluvia de ideas, les voy a pedir el favor que nuevamente en el chat, o quien quiera hacerlo activando su micrófono, nos cuente qué comunidades o qué poblaciones o qué culturas hay presentes en su territorio, ¿sí? Entonces pueden decir, miren, en mi territorio yo he identificado que hay una población que se llama así, o hay una población que tiene esta característica o esta otra característica, ¿sí? Entonces nos pueden ir comentando. Bueno, aquí también nos decía Lisandra, es importante que se lleguen a conocer y asimismo divulgar dentro y fuera de los hogares. Sería importante tener en cuenta trabajar de la mano de la personería y defensores. Así es, muy bien. Esto relacionado con el enfoque anterior. Rosalina nos dice que en su territorio, en su departamento, hay indígenas guayú. Exactamente, muy bien. Esa es la respuesta, digamos, en sus territorios
ustedes traten de identificar cuáles son estas poblaciones o comunidades o pueblos que hacen parte de su territorio y que probablemente pues también les pueda llegar toda la información que vamos a empezar a producir y a desarrollar y a difundir. Jesús nos dice, hay indígenas del sol, de los pastos. Ok, muy bien, muchas gracias. O incluso si ustedes también hacen parte de alguna de estas comunidades, pues nos lo pueden compartir. Bien, nos dice Rosalina nuevamente, igualmente tenemos arhuacos en la Sierra Nevada y cobis. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Alguien va ¿Puedo? a opinar? Sí, sí, Claro, dale. Sebastián. No, sino que Dale, Sebastián. de aquí Te en la zona donde, pues, donde vivo, eh, se encuentran pues varias comunidades, pues lo que son indígenas NASA, también esto se Ajá, encuentran paeses, no mentira, sí. guardianos, perdón, y pues Guambeano, sí. aquí el municipio de Isa pues colinda con el municipio de Páez, que pues yo también Ujú, yo estoy viendo también una temporada ya, y también ya uno también sí. encuentra lo que son comunidades afrodescendientes también por esa zona. Y pues aquí Ujú, aquí también en la zona de Isa pues también está pues lo que son lo que es la parte campesina, aquellas personas que se identifican así como tales como campesinos. Ah, ok, muy bien. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por tu intervención, porque mencionas muchas de las comunidades. Voy a seguir leyendo quienes mencionaron sus comentarios en el chat. Por acá Eh, quiero participar. Muy buenas tardes. bueno, Juan Pablo dale, Jaramillo. Juan Pablo, cuéntanos. Eh, Y ya leo sí, el chat. acá también tenemos NASA en dos resguardos, ahí en Verachamis. Igualmente tenemos la primera zona de reserva campesina del Pato de Alcillas, en donde la Ujú, comunidad pues se considera, como decía el que habló antes de mí, se sí, consideran campesinos absolutamente. ok. Bueno, y pues afros también se encuentran en la parte urbana pidiendo territorio. Ujú. Ok, muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Entonces, en el chat nos dice, bueno, aquí íbamos en, Natalie nos dice, en mi territorio he identificado la comunidad de los indígenas Uwa. Jesús Eduardo nos dice que él también hace parte del Son de los Pastos. Marvel nos dice, en mi territorio hay indígenas. Ok. Lady dice, pertenezco a la etnia indígena de los Pastos Sur de Nariño. Al igual también estamos rodeados de 7 pueblos indígenas más. Muy bien. Natalie dice que también hay afrodescendientes. Lisandra dice, aunque mi municipio está un poco distanciado de la Alta Guajira, dentro de los últimos meses he observado el desplazamiento de indígenas guayú y yucpas, quienes en estos momentos se encuentran en la zona rural. Ok. Yelena dice, en mi departamento, indígenas guayú y de las comunidades Huigua, Arhuaco, Cogi. Muy bien. Miguel dice, comunidades afro e indígenas, nazas en Páez, Cauca. Y Yelena dice Guayú, Alexandra dice que pertenece al pueblo también de los Pastos. Bien, en la pantalla principal, nuevamente en la siguiente diapositiva, Julián, por favor. Entonces, vamos a, ya nuevamente leo los otros comentarios. Bueno, dice, pertenezco a indígenas Guayú y también se encuentran los afrodescendientes. Brainy dice, en mi departamento hay un grupo de grupos indígenas, los cuales brindan también capacitaciones. Qué bien. Eso, sobre toda esta información, digamos, técnica y cultural, tiene que ver este último enfoque, este último lente que hemos agregado a nuestra perspectiva. Juli, ¿puedes cambiar la siguiente diapositiva? Bien, entonces vamos a entender este nuevo enfoque, que sería el enfoque diferencial, como esas diferencias y particularidades que nos muestran esa diversidad pluriétnica y multicultural de nuestros territorios. Entonces, pararnos desde este enfoque implica reconocer estas diferencias, estas particularidades, y además, pues promoverlas y mantenerlas. Entonces,
todas estas poblaciones y grupos, identidades que han mencionado, parten de estos tres escenarios, esa identidad, esa cultura y una cosmovisión, ¿no? La cosmovisión apunta a esa forma y esa manera de entender y comprender el mundo, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva, Julián, gracias, hemos entendido que en Colombia, incluso desde la Constitución política, se entiende que todo el territorio nacional colombiano es un territorio con muchas etnias, porque es pluriétnico, y muchas culturas, por eso es multicultural. Entonces, aquí vemos algunas de las palabras que recogen la mayor cantidad de etnias y de pueblos y de identidades. Entonces, por ejemplo, en el cuadro amarillo vemos las comunidades negras, las comunidades afrodescendientes y las comunidades palenqueras, ¿sí? En el cuadro verde, las comunidades rum y gitanas, que bueno, se concentran mucho más en las ciudades, alrededor de las ciudades. Están también en el cuadro azul las poblaciones raizales o las comunidades también que mencionaban rurales o campesinas. Y en el último cuadro, en el morado, encontramos también las comunidades indígenas en general. Yo creo que también estos cuadros, cada uno de estos, el amarillo, el verde, el azul y el morado, incluso se podrían subdividir mucho más con la cantidad de pueblos, de identidades, de culturas que tenemos, que ya entendemos que es precisamente, como lo decíamos ahorita, pluriétnico y multicultural. Aquí me habían puesto otros comentarios. Dice Raquel, pertenezco a los indígenas Wayuu y también se encuentran los afrodescendientes. Muy bien. Breiner dice, en mi departamento hay un grupo, bueno, esto ya los habíamos leído. Viviana dice, hacemos parte de un consejo comunitario y tenemos presencia de minería. Ok. Y el pueblo negro, no lo veo en el cuadrado. Sí, ahí está en el primero. ¿Listo? Que son las comunidades negras, afrodescendientes y palenqueras, Viviana. Muy bien, muchas gracias. En la siguiente diapositiva, Juli, por favor. Entonces vamos a ver qué hay que tener presente a la hora de producir contenidos, teniendo en cuenta ya los derechos humanos, el enfoque de género y ahora este enfoque diferencial. Entonces, en este enfoque diferencial, la propuesta es también reconocer primero esas particularidades, esa diversidad, esa cultura, esa etnia, reconocer qué es lo que les hace específicos y específicas, porque recordemos que los productos que vamos a elaborar y todos los contenidos pues van a llegar a la población pues cercana a la población de nuestros territorios. Entonces, antes de elaborar todos estos contenidos hay que reconocer cuáles son esas particularidades, informarlas, ¿sí? Es decir, hacerlas visibles, que es el siguiente, visibilizar, hacer visibles esas particularidades y adaptar los contenidos. ¿Por qué? Porque precisamente como cada comunidad, cada territorio, cada cultura tiene su propia manera de entender la realidad, su cosmovisión, tiene su propia forma también de generar el conocimiento, pues la información que vamos a producir hay que adaptarla a este modo de comprender y de pensar a partir de cada identidad y de cada cultura. Hay que también promover estas diferencias, estas diversidades, ¿sí? Que es una riqueza también pues, cultural que tenemos a nivel nacional. Dejamos nuevamente el espacio para otro que a ustedes se les pueda ocurrir, cuál puede ser otro principio que nos permita pues, producir contenidos a partir de este enfoque. Y en la siguiente diapositiva les proponemos nuevamente, igual que los enfoques anteriores, la pregunta para que puedan participar en el chat o abriendo su micrófono, y es cómo lo podemos trabajar o cómo lo han hecho incluso ya. Juli, por favor, pasamos la siguiente diapositiva. Entonces, en ella encontramos cómo trabajamos este enfoque diferencial, ¿sí? Si de pronto ya han tenido esta experiencia a través de los espacios que han integrado, de los proyectos que han desarrollado, cómo lo han hecho, o si de pronto no han tenido esa experiencia, cómo se les ocurre que puede ser. Cómo trabajar este enfoque diferencial y por qué es importante trabajarlo, porque es importante reconocer estas particularidades, porque es importante adaptar, porque es importante visibilizar. Para ustedes, pues, ¿cuál puede ser esa importancia? ¿Sí? Entonces, nuevamente, desde el chat o quien se quiera atrever a hacerlo abriendo su micrófono, es bienvenido o bienvenido. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, aquí Juan Pablo Jaramillo nos dice que lo han trabajado en su organización desde el teatro y entrevistas
audiovisuales, muy bien, que permiten hacer visibles estas particularidades. Bien, ¿quién más nos quiere compartir su comentario? Puede ser ahí en el chat. Preguntan nuevamente. Bueno, la pregunta es, ¿cómo trabajar entonces este último enfoque, el diferencial? ¿Cómo lo han hecho o cómo se les ocurre que puede ser trabajar este enfoque a través de sus procesos? ¿Sí? Dice que se fue la energía. Bueno, esperamos que te puedas volver a conectar, Sebastián. Jesús nos dice que en mesas de ideas, bueno, muy bien, donde se articulen muchas de estas informaciones. Muchas gracias. De pronto la pregunta también puede ser, si se animan a participar, ¿por qué creen que es importante esto? Reconocer y hacer visibles las particularidades de los grupos, de los distintos grupos étnicos. ¿Sí? ¿Por qué creen que es importante esto? A ver quién más nos comparte su opinión. Y también quienes hablaron ahorita, también si quieren hacerlo nuevamente, lo pueden hacer. Que este ya es el último enfoque y avanzamos en la última parte, que es lo administrativo, para cerrar entonces nuestro primer taller. Bien, por ahora no tengo más comentarios. No sé si es clara la pregunta. Bueno, Alejandro dice, nosotros compartimos imágenes y carteles en puntos estratégicos de la comunidad. Muy bien. Chévere estas ideas que nos comparte Alejandro. Jesús dice, para que ellos puedan opinar y que nadie... Exacto, por eso es importante para Jesús que tengamos presente este enfoque diferencial, para que todas las personas tengan voz. Muy bien, muchas gracias. Rosalina dice, es importante porque de esta manera reconocemos que tenemos un país con muchas comunidades indígenas que enriquecen nuestra cultura. Exactamente, esta palabra de enriquecer es muy importante. La riqueza cultural hay que visibilizarla mucho más, ¿no? Y esa es la responsabilidad que tenemos también en este proyecto. Bien, Breiner dice que para él es importante para compartir diferentes puntos de vista ante el mundo y poder comprenderlo mejor. Muy bien, muchas gracias. Yelena nos dice, es importante dar a conocer el enfoque étnico, debido a que nuestro país es multicultural, debido a la presencia de diferentes culturas indígenas y afrodescendientes. Muchas gracias. Dani Isidro da también unas maneras de hacer cómo trabajarlo, dice a través de obras de teatro, con deporte integrado, ¿sí? El Coffee Break, y musidramas. Muy bien. Bien, muy bien. Listo, tenemos estas respuestas. Mientras las demás personas van terminando de hacer sus comentarios ahí en el chat, pasemos, Juli, porfa, a la otra diapositiva, que ya es como una conclusión que recoge entonces la importancia de estos temas que hemos hablado de detalle. Entonces, como se dan cuenta, ahí para producir los contenidos hay que partir de dos elementos principales, que es la comunidad, es decir, las personas que integran estos grupos sociales a los que pertenecemos, pero también el territorio, porque el territorio tiene unas particularidades en donde vivimos, las dinámicas que hay a nivel social, económico, político, qué es lo que pasa en el territorio y qué pasa con la comunidad. Información nos permitir producir contenidos. Ahora, estos contenidos deben tener presentes esos tres enfoques. Primero, derechos humanos, que ya los mencionábamos, ¿no? Los cuales deben garantizar estas palabras clave que mencionamos ahorita, que eran igualdad, justicia, paz, dignidad y libertad. Y a este enfoque le damos un enfoque de género, en donde es importante tener presente que el acceso a las oportunidades sea pues de manera igualitaria para todas las personas, ¿sí? Donde no se reproduzcan las violencias y donde haya escenarios de participación también para hombres y para mujeres y demás identidades. Y el que acabamos de mencionar, que es agregarle un nuevo enfoque, es que los productos que vayamos a desarrollar deben reconocer estas particularidades, deben adaptar la información a cada cultura y estas particularidades culturales hay que promoverlas y hay que visibilizarlas. Esa es como la conclusión del taller y el ejercicio de hoy. Entonces,
pasemos a la siguiente. Creo que ya no hay siguiente, creo. Ahí termina. Entonces, si hay preguntas, comentarios, opiniones en generales sobre la presentación de hoy, y les pedimos nuevamente disculpas por los problemas técnicos, pero entonces si quieren pueden hacer preguntas generales aquí en el chat, pueden comentarlo abriendo su micrófono, y si no, pues entonces damos ya el espacio, unos minuticos, para algunas aclaraciones administrativas sobre las otras tareas que les mencionaba al comienzo. ¿Sí? Es importante también que, como ustedes saben, después de terminar este taller, les vamos a enviar nuevamente un formulario en donde ustedes van a evaluar y valorar esta sesión de hoy en ese formulario. ¿Listo? Entonces, les escuchamos o les leemos según sus opiniones, sus preguntas, dudas, comentarios. ¿Quién se anima? Por ahí escuché que se prendió un micrófono. Bueno, no, creo que al parecer no hay comentarios ni preguntas por ahora. Entonces, no sé si le damos entonces el espacio, el lugar bueno. a... Eduardo dice. ¿Sí? Jesús, ¿quieres hablar? Puedes prender el micrófono. Pues ahí aparecieron varios llamados como de manito. Jesús, si quieres hablar, prende el micrófono. Jesús. Bueno, mi pregunta, te la leo, Miguel. Dale. Es que ¿cómo nos pueden ayudar a llegar a gente vulnerable? Porque es difícil. Bueno, tú tienes una posibilidad de respuesta, Laura, y avanzamos. Respecto a esto, bueno, yo pido más bien una aclaración en relación a, ¿te refieres a los contenidos? Bueno, no importa que no puedas utilizar el micrófono, podemos, pues digamos, hablar por ahí. Es difícil llegar a gente vulnerable, es cierto. Justamente lo que estamos intentando, digamos, en la campaña es que nuestros mensajes... bueno, Lisandra, la pregunta que hace Jesús es ¿cómo les podemos ayudar a llegar a gente vulnerable? Porque es difícil. Entonces, le comentaba a Jesús y les comento pues a todas las personas que están en esta sala todavía, y es que justamente por eso es que estamos haciendo esta campaña con líderes y lideresas como lo son ustedes, pero asimismo con medios de comunicación y organizaciones sociales que ya tienen un trabajo, pero además, por ejemplo, que pueden expandir estos mensajes que nosotras vamos a crear a través, por ejemplo, de la radio Condial. Vamos a poder llevar estos mensajes a más personas, incluso en condiciones vulnerables, ya que, digamos, estos no solo son a través de Internet, sino, como bien les digo, por otros medios de comunicación. No sé si con eso respondo a Jesús o quieres hacerme una aclaración más de tu pregunta. Bueno. Parece... bueno. Nos dice Gilena también. ¿Lo leo? Va. Dice, para tener en cuenta, sí, la identidad es la conciencia que una persona tiene de sí misma. Es decir, para mí lo que se construye es la identidad con influencia del medio y los rasgos hereditarios. El género no se construye, pues está determinado biológicamente. Bueno, frente al comentario de Gilena, digamos, bueno, creo que es importante y es necesario hacer esta diferenciación frente a lo que ella nos plantea, y es que tenemos dos palabras que son importantes para entender, digamos, este enfoque, ¿sí? La primera palabra es la condición mucho más biológica, como ella menciona, y es algo que es natural, que viene ya determinado desde el nacimiento, y esta palabra que nos está refiriendo es sexo, ¿sí? Cuando hablamos de sexo, desde cualquier, digamos, especie viva, pues la condición de sexo nos las da el cuerpo, ¿no? Lo biológico.
Entonces, desde que, por ejemplo, cuando otras especies vivas, los animales nacen, ¿cómo sabemos si es macho o hembra? Pues a partir de su cuerpo, que eso es lo que viene biológicamente ya determinado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esa condición biológica, estamos hablando del sexo, que para nuestra condición humana, no como otras especies, nuestra condición humana, pues hemos llamado hombres y mujeres, o machos y hembras, digamos, también como las otras especies. Pero cuando hablamos ya de género, no es una condición ya biológica, sino más bien una condición cultural, una construcción cultural que ya no es solamente mi cuerpo, sino más bien cómo me comporto, cómo me relaciono, qué es lo que la sociedad espera de mí por ser hombre o por ser mujer. Que esta sí depende de la cultura, de la sociedad, del territorio, que es lo que estábamos hablando. Y es allí donde existen distintas desigualdades, que es las que queremos pues hacer visibles y queremos que no se sigan reproduciendo dentro de nuestros territorios. Incluso ustedes saben que con estos días de cuarentena, por ejemplo, pues el tema de las violencias ha aumentado muchísimo directamente hacia las mujeres y otros espacios en general de salud mental. Por eso es una de las que tenemos dentro de este proyecto, sumado a la prevención del contagio y a la promoción de hábitos escolares. Entonces, la tercera línea, que es en general la promoción de lazos afectivos, en general la salud mental y la prevención de violencias, por eso es importante tenerla presente desde este primer taller. Bien, nos dice también Jesús que lo que pasa es que mi equipo está integrado a mi colegio y a veces no se prestan y algunos profesores no dejan que uno actúe. Muy bien, entonces, frente a estos comentarios, también con la claridad que nos hacía Laura, es que pues esta formación que les estamos haciendo de manera virtual, que va a ser sobre temas específicos en estas 3 líneas que les mencioné ahorita, pero también en unos espacios técnicos para que ustedes tengan y conozcan cuáles son el mejor medio para producir estos contenidos, ¿no? Pero eso pues lo veremos en los siguientes días. No sé si entonces, si ya no hay más comentarios, le damos el espacio a la compañera Indira y a Julián para que nos compartan sus aclaraciones, la información que tenían preparada, pero pues bueno, también quien tenga más preguntas y comentarios las puede seguir escribiendo ahí en el chat. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Buenas tardes a todas y todos. Yo quería hablar algo ya más administrativo. Como ustedes supieron y bueno, saben, el día viernes a través de correo electrónico enviamos una documentación sobre la cual hemos estado hablando Laura, Miguel y yo en los grupos de WhatsApp referente a la posibilidad de hacer un apoyo para la conectividad, para la asistencia a los espacios de taller y consejos de reacción en los que ustedes participarían en esta estrategia de comunicación. Dentro de los documentos que les enviamos, en primer lugar, se encuentra un documento que se denomina Carta de Compromiso sobre condiciones sobre el servicio como líder voluntario del proyecto. Somos enlace. Entonces, dentro de las aclaraciones que quería hacerles, es que pues, esta es una carta de compromiso que, como ustedes pudieron leer, es para participar voluntariamente de las actividades que nosotros estamos realizando y a las cuales hemos invitado a que participen a través de la información que nos proporcionó UNICEF sobre sus contactos, de acuerdo a que habían participado en algunas actividades con esa organización. En esa medida, la carta de compromiso pues hace parte pues de esa unión a estas actividades a las que nosotros estamos invitándoles, pero también adjunto en ese documento, en ese correo electrónico que les enviamos, se encuentra una carta que se llama Carta de Autorización de Consignación y esa dependía de si son menores de edad o mayores de edad. Si bien la carta de compromiso y condiciones del servicio como líder o como voluntario va firmada por usted si es mayor de edad o por su tutor legal si es menor de edad. Hay que tenerlo en cuenta. Las personas que sean menores de edad y que no la hayan enviado firmada por su tutor legal deben volverla a enviar.
Y por otro lado, la carta que dice autorización de consignación también es diferente si es menor de edad o si es mayor de edad. Si usted es menor de edad, debe ir firmada por el mismo tutor legal que firma la otra carta y pues por usted también. Ahí les pedimos sugerimos 3 opciones que nos parecían las más convenientes, ya que hay personas que están en territorios, en comunidades rurales, en veredas, entonces sugerimos que escogieran alguna de esas 3 opciones. ¿Qué más? Julián, ¿me falta alguna información como importante? No, creo que ahí está todo, Indira. Vale, entonces les pedimos a las personas que no hayan recibido el correo electrónico que por favor se comuniquen con Laura Leal para los municipios que son del sur y del occidente del país, o sea, Nariño, Putumayo, Cauca, Chocó, no me acuerdo qué otros están en el grupo de Laura. Las personas que no hayan recibido la información, que estén en Huila, Meta, Guaviare, Bogotá, municipios de Cundinamarca, se comuniquen con Miguel, y las personas que estén y Antioquia se comuniquen con Miguel, y las personas que estén en Córdoba, Sucre, la costa atlántica y el oriente, los llanos orientales, se comuniquen conmigo, con Indira Sierra, para enviarles la solicitud de documentación. La idea es que pues ese compromiso de que ustedes participen va unido a la posibilidad pues de ese apoyo económico para la conectividad específicamente. Eso, si tienen